¿Qué es el tinnitus? El tinnitus es un trastorno de oído que produce la sensación de un pitido constante que no se sabe de dónde proviene, similar al de una televisión de las antiguas encendida o una vibración muy aguda. Todos hemos experimentado una modalidad de tinnitus cuando nos hemos visto sometidos a una exposición a un ruido muy fuerte, por ejemplo, tras una detonación o un concierto. Para la mayoría de personas dura como mucho unas horas. Para las que padecen tinnitus, el zumbido parece constante durante largos periodos, incluso en no pocos casos toda la vida. De modo parejo, mucha gente ha experimentado episodios de tinnitus pasajero sin necesidad de ruidos fuertes, pero al cabo de un rato, o simplemente con dejar de prestarle atención, desaparece. Esta multitud de supuestos ya nos da una idea de la complejidad de las causas de este trastorno, que, en tal como apunta Alejandro, está más extendido de lo que creemos. La Asociación Americana del Tinnitus calcula que 45 millones de norteamericanos lo padecen en mayor o menor rango, no siempre permanente. Causas. El problema es que el tinnitus puede tener múltiples causas. Una causa frecuente del tinnitus es el daño de las células del oído interno, donde los diminutos y delicados pelos o cilios del oído interno se mueven según la presión de ondas sonoras. Esto provoca que las células del oído emitan una señal eléctrica por medio de un nervio del oído, el nervio auditivo, hasta alcanzar el cerebro. El cerebro interpreta estas señales como sonidos. Si los cilios auditivos del oído interno se doblan o se quiebran, pueden provocar la fuga de impulsos eléctricos al cerebro sin motivo, lo que causa el tinnitus. Esta causa lesiva podría estar relacionada con la exposición continua a un ruido fuerte como el de la máquina pesada o música muy alta. Algunos obreros de industrias padecen tinnitus, al igual que sucede con los músicos de rock que son veteranos, habiéndose relacionado el uso de auriculares con la propensión a padecer este trastorno. Pero lo cierto es que no hay una literatura científica que confirme el extremo completamente. Existen otras causas que pueden provocar tinnitus y se relacionan más con la vibración de los tejidos próximos al oído, o bien con problemas de recepción de señales neurológicas equivocadas por parte del cerebro, así como por la ingesta de determinados medicamentos relacionados con la quinina, o bien por el estrés psicológico. Síntomas. El tinnitus supone la sensación de oír un sonido cuando no hay ningún sonido externo. Los síntomas de tinnitus pueden ser incluso estos tipos de ruido imaginario en los oídos, que vienen siendo timbres, zumbidos, rugidos, chasquidos, siseos. Existen dos tipos de tinnitus, que viene siendo el subjetivo y el objetivo. El subjetivo es el zumbido de oídos que solamente tú puedes oír. Este es el tipo más frecuente de tinnitus. Las causas pueden ser problemas en el oído externo, medio o interno. También puede deberse a problemas con los nervios de la audición o nervios auditivos o de la parte del cerebro que interpreta las señales nerviosas como sonido o vías auditivas. Y el tinnitus objetivo, por otra parte, es el zumbido de oídos que tu médico oye cuando efectúa un examen. La causa de este tipo poco frecuente de tinnitus puede ser un problema de los vasos sanguíneos, un trastorno de los huesecillos del oído medio o contracciones musculares. Pide una consulta con el médico si ocurre lo siguiente. Si el tinnitus se manifiesta después de una infección en las vías respiratorias superiores, como un resfrío y no mejora en una semana, y consulta a tu médico antes posible. Si tienes tinnitus y se produjo repentinamente o sin causa aparente, o si tienes pérdida de audición o mareos, además de tinnitus. Trastornos de los vasos sanguíneos vinculados con el tinnitus. En raras ocasiones, el tinnitus se debe a un trastorno de los vasos sanguíneos. Este tipo de tinnitus se denomina tinnitus pulsátil. Las causas comprenden aterosclerosis. Con la edad y con la acumulación de colesterol y otros depósitos, los principales vasos sanguíneos que están cerca del oído medio y del oído interno pierden parte de la elasticidad, capacidad para doblarse o expandirse levemente con cada latido del corazón. Eso causa que la
irrigación sanguínea sea más enérgica, lo que hace que el oído detecte los latidos con más facilidad. Por lo general, se puede oír este tipo de zumbido en ambos oídos. Tumores de cabeza y cuello. Un tumor que ejerce presión en los vasos sanguíneos de la cabeza o del cuello, neoplasia vascular, puede causar tinnitus y otros síntomas. Presión arterial alta. La hipertensión y los factores que aumentan la presión arterial, como el estrés, el alcohol y la cafeína, pueden hacer que el tinnitus sea más perceptible. Irrigación sanguínea turbulenta. El estrechamiento o la torsión de una arteria del cuello, arteria carótida, o de una vena del cuello, vena yugular, pueden causar una irrigación sanguínea turbulenta. Medicamentos que pueden causar tinnitus. Muchos medicamentos pueden causar o empeorar el tinnitus. Por lo general, mientras más altas son las dosis de estos medicamentos, el tinnitus es peor. A menudo el ruido no deseado desaparece cuando se suspende el uso de estos medicamentos. Los medicamentos que se sabe que causan o empeoran el tinnitus son los siguientes: antibióticos como poliximicina B, eritromicina, vancomicina, medicamentos para el cáncer, diuréticos como bumetanida, medicamentos de quimia que se usan para tratar la malaria u otras enfermedades, ciertos antidepresivos que pueden empeorar el tinnitus, aspirina cuando se toma dosis altas, poco frecuentes, por lo general 12 o más por día. Además, algunos suplementos de hierbas pueden causar tinnitus, al igual que la nicotina y la cafeína. Factores de riesgo. Cualquier persona puede padecer tinnitus, pero los siguientes factores pueden aumentar el riesgo de tenerlo. La exposición a ruidos fuertes. La exposición prolongada a un ruido fuerte puede dañar las pequeñas células de los cilios auditivos sensoriales del oído, que transmiten el sonido al cerebro. Las personas que trabajan en ambientes ruidosos, como los trabajadores de fábrica y los de construcción, los músicos y soldados, tienen un mayor riesgo. La edad. A medida que envejeces disminuye la cantidad de fibra nerviosa que funcionan en los oídos, y esto posiblemente cause problemas de audición que por lo general están relacionados con el tinnitus. Por el sexo. Los hombres tienen mayor posibilidad de padecer tinnitus. Por el tabaquismo. Las personas que fuman tienen un mayor riesgo de desarrollar tinnitus. Problemas cardiovasculares. Los trastornos que afectan la irrigación sanguínea, como la presión arterial alta o el estrechamiento de arterias, pueden aumentar el riesgo de padecer tinnitus. Al ser un trastorno de orígenes tan variados y complejos sobre el cual se sigue investigando, es difícil fijar exactamente un remedio para el tinnitus. En los casos que se atribuye a lesiones auditivas o bien neurológicas por traumatismos, solo se puede aplicar terapias paulativas a base de música suave que introduzcan también a la relajación, ya que el tinnitus puede causar una gran ansiedad e incluso depresión en personas que lo padecen. En ocasiones este remedio no funciona y las personas tienen que acostumbrarse a vivir con este zumbido, autoadecuándose para dejar de prestarle atención. Se relatan casos de personas que en la costumbre dejan el zumbido en segundo término y así lo van superando. Incluso pueden ser válidas técnicas de relajación, sobre todo en caso de tinnitus por estrés. En determinados casos, las infecciones auditivas pueden ser útil el uso de antiinflamatorios, pero cuando el ruido es constante, se desaconseja por peligro de abuso y su poca eficacia. En resumen, aunque a veces el tinnitus permanentemente desaparece por sí solo, carece de cura por sí solo. Por lo tanto, quien lo sufre debe tratar de vivir con el zumbido de la mejor manera posible, pudiendo someterse a una terapia de rehabilitación. Sin embargo, hacer ejercicio regularmente, comer bien y tomar otras medidas para mantener los vasos sanguíneos saludables pueden ayudar a prevenir el tinnitus vinculando con los otros trastornos de los vasos sanguíneos.